Bien, vamos a leer los versos del 11 hasta el 22 para tener el cuadro general de lo que es el pasaje. Bueno, un pasaje se compone de varios versos que tienen una misma temática. Eso es lo que le llamamos a un pasaje. También se le llama una perícopa en teologías. Es una porción que contiene esencialmente un mensaje. A veces 3 versos, a veces 2, a veces 10, como este aquí. Hay varios versos y eso es un pasaje. Error común que se hace es que los pasajes se destrozan al sacar versos tratando de interpretarlos fuera del pasaje. Entonces ahí es que salen tantas interpretaciones erróneas, tantas interpretaciones diferentes, algunas de ellas aberradas, porque no se está siendo fiel a considerar el verso en su pasaje y cómo ese pasaje está afectado por el contexto histórico, el contexto lingüístico, el contexto gramatical y todas las otras brechas que tenemos que salvar cuando estamos mirando un pasaje. Así que vamos a leer 11 al 22, dice: por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos, se refiere a ambos pueblos, hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo nuevo hombre, o sea, la nueva criatura, haciendo un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos, otra vez judíos y gentiles, en un solo cuerpo, o sea, la iglesia, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Vino y anunció las buenas nuevas o el evangelio de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y paz a los que estaban cerca, los judíos. Pues por medio de él, los unos y los otros, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, especialmente todo lo que ellos escribieron inspiradamente, siendo la piedra angular el mismo Jesús el Mesías, en quien bien trabado o ajustado todo edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y eso está hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ese edificio bien ajustado, bien ajustadito, va creciendo para ser ese templo santo en el Señor. Así que los versos que nos van a ocupar a nosotros son los versos del 11 hasta el 13. Es ahí donde hoy vamos a tomar para luego continuar expandiendo sobre esta misma iluminación que el apóstol Pablo está trayendo, la cual, si usted mira, él lo que está haciendo es desarrollando la carta hacia donde él quiere llevarlo. En el capítulo 1, si queremos hacer un micro resumen, usted ve cómo el apóstol inspirado nos muestra el eterno pasado. Y en ese eterno pasado, básicamente lo que él está mostrando es que Dios, antes de la fundación del mundo, ya estaba
edificando a la iglesia. Ya su plan eterno estaba, y lo que él estaba haciendo era eligiendo a aquellos que formarían parte de la iglesia, tanto judíos, que no existía, o sea, no existía ninguno, ni existían los judíos, ni existían los gentiles. De hecho, no existía nadie, no había un solo ser humano. Probablemente cuando eso no había ni ángeles todavía, solo estaba Dios Trino. Entonces Dios escogió a hacer, le llamamos a eso el plan maestro, o el gran plan maestro. Eso es el capítulo 1, por eso nos habla de las riquezas de la gracia, las riquezas en gloria, todas esas riquezas que en Cristo Él ha derramado sobre nosotros. Luego en el capítulo 2 es como que se nos dice, ok, cómo Dios hizo esto en el tiempo. Él hizo un plan maestro en la eternidad, pero en el tiempo cómo lo lleva a cabo. Y cuando miramos ahí nos muestra cómo nosotros estamos muertos en delitos y pecados, en tinieblas, siendo dirigidos por el espíritu que opera en este siglo, por Satanás, esclavos de él, siguiendo la corriente de este mundo. Y ahí nos muestra, pero él que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, entonces ahí ejecuta el plan, lo que él concibió desde la eternidad, ahora en el tiempo lo ejecuta a través de su Hijo Jesucristo, en cual el quien tomó carne, tomó cuerpo, el milagro más extraordinario, el de la encarnación. Entonces eso es lo que ya hablamos en el capítulo 2 realmente. Y ahora entonces es lo que nos va a mostrar en el resto de este pasaje, o resto del capítulo 2, es simplemente dar un cuadro de dónde estaban ambos pueblos en esta situación cuando Dios está ejecutando toda esta salvación. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes son ustedes ahora en este plan? Recuerde que los judíos tenían un entendimiento de que ellos eran los únicos, exclusivos, y vamos a tratar de plantar ese panorama porque no era el plan de Dios ese, estemos claros, pero ellos se apropiaron con orgullo y se volvieron realmente un pueblo que aborrecía al resto de la humanidad, y ese nunca fue el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios. Usted encuentra escrituras en el Antiguo Testamento donde Dios le dice a Israel que trate bien al extranjero que está en medio de ellos. Le recuerda, porque fuiste extranjero también en la tierra, y le dice, si tienes extranjeros en medio de ti que quieren celebrar la Pascua, pues tienes que decirle que se circunciden. Obviamente tenían que circuncidarse, porque ningún incircunciso o alguien que no tiene pacto con Dios celebrará la Pascua. Pero fíjate que no los excluyó. No es como que le dijo, no, ningún gentil, no importa lo que haga, jamás formará parte. No. Entonces se sabe que habían prosélitos, gente que no era judía de nacimiento, pero que habían visto en el Dios de Israel la salvación. Entonces se acercaban a ellos para hacerse prosélitos. Y por eso usted encuentra a Jesús en una de las críticas a los fariseos, que les dice, ustedes caminan millas y millas para ser un prosélito, y después que lo tienen lo hacen 1000 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Creo que equivoqué, 1000 debe ser menos, pero usted busca el verso después. El prosélito era alguien que tenía que pasar obviamente por el rito de circuncisión, tenía que pasar y guardar la ley para acercarse a Dios. Tenía que acercarse primero al pueblo de Dios. Mire qué interesante. Así que lo primero que quisiera poner en perspectiva para que entendamos bien estos 3 versos y el resto del pasaje es la enorme brecha que existía entre judíos y gentiles. Si usted no ha explorado un poquito más, quizás a usted le parece, bueno, sí, había unas diferencias. No, hermanos, es un abismo, no son unas pequeñas diferencias. La brecha, la separación entre judíos y gentiles era abismal. De hecho, humanamente hablando, no había manera de reconciliarlos. No había forma alguna de reconciliar a esa gente. Entonces Israel definitivamente es el pueblo escogido, es con quien Dios comenzó. Y usted tiene que entender que todo tiene que tener un comienzo, todo va a tener un lugar de comienzo, y Dios comenzó con Israel. Al comenzar con ellos,
Es ciertísimo, por ejemplo, usted después busque con calma Amós, profeta Amós capítulo 3 verso 2, ciertísimo que Dios le dijo a ellos, yo te escogí y como tú no hay pueblo. O sea, ¿por qué? Porque yo te escogí. No era por nada que había en ellos intrínsecamente, no era porque ellos eran excepcionales, ellos eran pecadores que no conocían a Dios y como cualquier otro hostiles a Dios, pero Dios escogió ese pueblo y les hizo ser un pueblo especial, un pueblo peculiar. Él les llamó que eran su especial tesoro. Entonces, lo que hay que entender es el propósito de Dios hacer eso. Es lo que Israel no entendió. En escoger a este pueblo, comenzando con Abraham, recuerde que así es que Dios crea al pueblo de Israel, comenzando con Abraham, que era un pagano. Eso es lo que él era. Abraham era de Ur de los Caldeos, es una ciudad adoradora de ídolos, adoradora de los que ellos habían llamado dioses, y eso era Abraham. Dios no lo escogió porque él era el más bueno entre Ur de los Caldeos, ni era el más santo. ¿Por qué lo escogió? Por lo mismo que te escogió a ti, por el amor que Él tiene y que nunca podremos saber por qué a ti, por qué a mí, por qué a Abraham y no a otro de los caldeos que estaba allí. Allí había miles de caldeos, sino millones, y uno fue tomado. Abraham fue escogido, y cuando él fue escogido, él no tenía fe para Dios. Él no amaba a Dios, él era un pagano que Dios escogió y lo convirtió. Dios lo transformó. Y, by the way, o dicho sea de paso, lo hizo solo por gracia y a través de la fe. Si usted mira tanto en Génesis 15 como en Génesis 22, cuando Dios establece el pacto y luego reafirma el pacto, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la salvación en el Antiguo Testamento es igual que en el Nuevo. Déjeme aclarar eso porque es que hay gente que tiene esta diferencia, que piensan que en el Antiguo Pacto la salvación era de una manera, y los he oído, gente hablando y diciendo, no, lo que pasa es que en el Antiguo Pacto la gente se salvaba por obras, se salvaban por obedecer la ley, ahora nos salvamos por gracia. Oh, hermano, eso es un malentendimiento gigante. Todo el que se ha salvado en la Biblia, Antiguo, Nuevo, se ha salvado solo a través de la gracia, o sea, inmerecidamente y a través de la fe. El medio es la fe, la base es la gracia, no hay otra manera. Todos los que creyeron en el Antiguo, nadie se salvó por la ley, porque la verdad es que nadie pudo cumplir la ley. Nadie. De hecho, me estoy adelantando, tengo tanto en la cabeza que quiero comunicarle que se me hace difícil mantenerme en el bosquejo muy homiléticamente. Pero si usted recuerda, el apóstol Pedro, en uno de sus escritos, estaba trabajando el tema acerca de la circuncisión, ¿no? No circuncisión, sino la ley, o sea, todas las cosas de la ley. Y él dice a los judíos que estaban tratando de que los gentiles se circuncidaran, lo estoy parafraseando, le dice, hermanos, come on, tengamos sentido común. Ni nuestros padres, ni nosotros pudimos guardar todo esto. Ahora vamos a ponerle encima todo esto a los gentiles para que sean salvos, porque habían unos judíos que se habían convertido, y no podemos dudar de su conversión, pero estaban tan amarrados, estaban tan llenos de las tradiciones del judaísmo, que como que no podían separarse de la idea de que, ok, yo creo en Yeshua. Sí, yo he abrazado a Yeshua por gracia y a través de la fe, pero tengo que guardar el sábado, tengo que guardar los festivales, tengo que ser como quiera judío. Entonces ahí vino un choque. Lo vamos a ver ahorita, me adelanté un ching ahí. Así que esta gente, en vez de disfrutar lo que Dios hizo, equivocaron el porqué de la lección divina. En vez de ver que en esa lección Dios lo que quería era glorificarse. Recuerde que siempre lo que Dios busca, hermanos, es glorificarse en todo lo que Él hace. Dios quiere glorificarse. Esa es la razón. Y Dios toma este pueblo y es verdad que le dio unas leyes que nadie tenía. ¿Por qué? Porque Dios quería ser un pueblo único, un pueblo peculiar.
un pueblo distinto, le dio distinciones, les dio leyes dietarias, les dio vestimenta, les dio leyes de salubridad en cuanto a los lavados rituales, les dio leyes de todo tipo, morales, ceremoniales, civiles. O sea, era una ley como no había en ninguna otra nación, como no había. El propósito, hermanos, el propósito realmente era que las naciones alrededor se dieran cuenta de estas distinciones, pero no para poner los ojos en Israel, sino para que se hablara del Dios de Israel, que se hablara del que los sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, y que se hablara de ese Dios que tomó a un bonche de esclavos desarrapados que no tenían nada y los convirtió en una gran nación a través de su gracia, su poder y su fuerza. Y eso era lo que se quería, lo que Dios, ese es el propósito divino, que el mundo viera la gloria de Dios. Y que a través de ver esa gloria otros se acercaran al conocimiento de el Salvador, al conocimiento de Dios el Redentor. Pero el pecado en los hombres nos hace que, si Dios nos hace sentir muy especiales, olvidamos que es para su gloria. Y entonces, ¿dónde ponemos los ojos? En nosotros. ¿Y qué hizo Israel? Israel se ensoberbeció, se enorgulleció. Wow, somos un pueblo único. No como todos estos perros, así comenzaron a llamarle a la gente no judía. Todos estos perros que no tienen pacto con Dios, incircuncisos. Eso es un nombre peyorativo que se comenzó a usar como insulto y es muy antiguo. Si usted recuerda, el propio David, cuando era un chamaquito, iba a pelear con Goliat. ¿Se acuerdan cómo le llamó a Goliat? ¿Qué se cree este incircunciso? Eso era un insulto entre los judíos. O sea, llamar incircunciso a alguien, es decir, que se cree este inmundo, este sucio que no tiene pacto con Dios para dirigirse a nosotros, porque se había creado un orgullo nacional extraordinario. Y ese no fue el propósito divino, hermanos. Como no lo es tampoco que la iglesia moderna ahora, porque Dios nos traiga el evangelio puro, o tengamos iluminación de Dios, del evangelio de la gracia, comencemos a mirar por encima del hombro a hermanos que no tienen el evangelio puro en este momento, o que están quizás entrando en él, y comencemos nosotros a hacer distinciones y a todo el que oímos sencillamente decir: no, ese no, míralo ahí lo que dijo, eso no tiene nada, eso no es de Dios, eso no tiene el Espíritu. No, hermano, hay cosas falsas, lo estamos enseñando los miércoles, pero no todo es falso. No todo es puro, pero no todo es falso. Hay grados de pureza. Hay personas que predican el evangelio y estar en Cristo de verdad. El nivel de pureza que predican no es donde deben estar, pero ellos están en el Señor. No vayamos a convertirnos nosotros ahora como los judíos. No, este no usó la palabra tal. No dijo eso. Si no dice eso, este no es reformado. Si no es reformado, es del diablo. No, porque es lo mismo que hacen con nosotros. Nosotros no podemos pagar con la misma moneda. A nosotros nos dicen que somos del diablo porque somos reformados, o peor aún, si usted dice que es calvinista, entonces sí que ya te tira las llamas del infierno encima. Nosotros no podemos caer en eso. Yo voy y predico en iglesias que no son reformadas. Ellos me invitan, ya no tantos, ¿verdad? Mi ministerio ahora ha quedado poquito atrás, solamente los que se arriesgan me invitan. Pero cuando yo voy allí, yo no voy con nada que vaya a causar polémica. Yo voy a aplicar el evangelio simple. No voy a traer nada que yo sé que en ese lugar no trabajan, o no, a menos que no me lo pidan. Si me lo piden, entonces aténgase a las consecuencias. Pero si no, yo voy a traer el evangelio en forma general, y lo sigo haciendo, y me siguen invitando en esas que le digo que han mantenido. Bien, el punto es que es un buen sentido práctico nosotros examinarnos y ver que no nos pongamos orgullosos, porque hay una marca muy clara en gente que comienza a estudiar la Biblia y comienza a estudiar teología, comenzamos a estudiar doctrina. Si usted no lleva eso al corazón y a la humildad, de repente usted se cree que sabe.
Y hermanos, aquí yo le quiero ser honesto, mientras más uno cree que sabe de Dios, la verdad es que debes saber que menos sabes. Sí. Mientras más uno estudia, hay más preguntas. Mientras más profundizo, hay más preguntas, y unas que no tendrán ninguna contestación. No sé si la tendrán en la eternidad, o quizás ni en la eternidad. Hay secretos que solo pertenecerán a la esencia de quien es Dios. Y nosotros estaremos glorificados, pero nunca seremos Dios, y nunca seremos igual a Dios. Entonces Israel se puso orgulloso. Realmente fue terrible lo que esta gente hizo. Y al llegar al tiempo de Jesús, eso estaba en la epítome. O sea, eso había llegado a una brecha insoportable. Usted ha visto algunos casos. Por ejemplo, usted sabe que para ir del norte al sur o del sur al norte, ahí en Palestina, había este pequeño lugar llamado Samaria, que era la ruta más fácil de ir del sur al norte o del norte al sur. Pues muchos judíos, especialmente los religiosos, los fariseos, ellos preferían dar una vuelta larguísima bordeando para no cruzar por Samaria, porque la gente de Samaria los consideraban híbridos. O sea, era mitad judíos y mitad gentiles, y ellos no querían ni siquiera pasar por Samaria. Escuchando, varios sermones para prepararme, pero uno de John MacArthur. John MacArthur dice que muchos judíos de ese tiempo, cuando viajaban y llegaban a Palestina, a la tierra prometida, lo primero que hacían era quitarse las sandalias y sacudir el polvo, para que polvo gentil no entrara a la tierra santa, a Palestina. Usted sabe que si un hijo se casaba con una mujer gentil, exactamente en el tiempo de Jesús, usted sabe lo que hacía la familia: celebraban un funeral. Eso no es broma. O sea, celebraban un funeral porque para ellos su hijo había muerto. Punto. Se casó con una gentil y había muerto. Cuando usted mira cómo ellos se referían a los romanos, el odio que había en general hacia los gentiles es impresionante. No había manera humana de reconciliar esto, porque el pueblo que Dios había escogido, que Dios cuando los creó les dijo: ustedes son un pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicarán. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que todas las naciones sepan de quién soy, que todas las naciones se den cuenta de la gloria que tengo a través de lo que he hecho con ustedes. Pero ellos, en vez de servir de testimonio, sirvieron entonces como de un tapón. Ellos creían que ellos eran un cubo. No eran un cubo, ellos eran una fuente que Dios creó para que brotara agua, el agua de Dios, el agua de vida, y pudieran también los gentiles ser bendecidos con el agua de Dios y con la palabra de Dios. Pero Israel se creyó que todo esto era más que para ellos, que eran los únicos. Hay otro dicho que tenían en los israelitas en ese tiempo, y es que los gentiles solo existían como combustible para las llamas del infierno. Hay una historia de un rabí, esta historia más moderna, de un rabino que una mujer gentil vino donde él, arrepentida, compungida, le dijo: soy una pecadora y yo he visto que su pueblo está cercano a Dios. Yo quiero hacerme judía, yo quiero entrar, yo quiero acercarme a Dios. Y el rabino la miró y le dijo: usted no puede acercarse, y le cerró la puerta en la cara. Simplemente, usted no puede acercarse, usted es gentil. Ese no era el propósito divino, hermanos. El propósito divino era que gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación vinieran a la salvación, porque Dios escogió gente de todo el mundo, de todo el globo terráqueo. Así que esa es la situación. Número 2, o punto número 2 en este sermón: cuando abrimos entonces este pasaje, lo que nos encontramos es Pablo haciéndole un llamado a recordar a los efesios. Un llamado a recordar. Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles, en la carne porque está hablando de la incircuncisión que ellos tenían,
eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Ahora, es interesante este llamado de Pablo. Pablo está diciendo, ustedes deben recordar. Es bueno que recuerden. Va a traer un efecto bueno y positivo el que ustedes recuerden quienes eran antes de Cristo. Estaban sin Cristo en el mundo, estaban sin pacto, sin relación. Yo no sé, hermano, hermana amada, si usted al reflexionar esto hoy, usted pudiera sentir un poquito de estar sin Cristo en el mundo, sin esperanza. Nosotros, yo sé que llevamos tanto tiempo. Y eso es una de las dificultades de los creyentes de mucho tiempo, que tenemos que luchar por mantener nuestro primer amor, luchar por mantener nuestra pasión por el Señor, porque a veces nos volvemos cristianos profesionales, ya llevamos tanto tiempo, tantos hábitos hemos desarrollado, como que ya no podemos ni pensar qué es vivir sin Cristo. Pero piénselo en esta mañana, procure traer a su mente un poco de entendimiento de lo que sería no tener esperanza. Irremediablemente sin esperanza usted está destituido de la gloria de Dios, y hagas lo que hagas estarías destituido para siempre. Sin Cristo, hermanos, esa es la condición más terrible que alguien puede tener. No es el cáncer, no es una enfermedad natural. La enfermedad más horrible es estar sin Cristo. Un mundo sin Cristo para como estamos teniendo este mundo. Esa es la consecuencia de una sociedad sin Cristo. La sociedad que trata ella misma de edificarse, y lo mismo que trata de edificar, ella misma lo derriba con el pecado que está dentro de ella. Y Pablo llama a esta gente a recordar. De hecho, si me acompaña un momentito en Primera de Corintios, ¿no? El apóstol hizo esto un par de veces. Primera de Corintios 12. El verso 2. Sabéis que cuando erais paganos, mire cómo les habla a los corintios, les está haciendo recordar. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados, mire bien, como extraviados ante los ídolos mudos. Pablo hizo recordar también a los corintios, ustedes antes estaban extraviados y lo que hacían era ser arrastrados a adorar estatuas, ídolos mudos que no tienen ningún poder. Gálatas 4, verso 8 y 9. Sin embargo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais como esclavos a dioses que por naturaleza no lo son. Pero ahora, conociendo a Dios, y me encanta cómo el apóstol Pablo se da cuenta de que esa frase había que mejorarla. Me encanta cómo Dios permite esto en la propia escritura. Pablo dice, ahora conociendo a Dios, o más bien habiendo sido conocidos por Dios. Si usted hace un pequeñito estudio de la palabra conocido, va a encontrar que es sinónima de elegido. Para Dios, conocer es sinónimo de elegir, porque habla de la intimidad. Conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Ahí Pablo se está refiriendo realmente a ritos de la ley de Moisés que unos maestros judaizantes estaban imponiendo sobre los gálatas para lo mismo, añadirle algo a Cristo. Es como si Cristo más algo es salvación. No, es solo Cristo es el camino, solo Cristo es la salvación, no se le puede añadir nada más. Si le añades algo, no tienes evangelio. Si le añades o le quitas algo, no tienes evangelio. Así que esto era, de hecho, en el Antiguo Testamento era esto bastante usual. En el libro de Deuteronomio, usted va a ver que
creo que como 5, si no me equivoco, como 5 veces, quizás un poco más, se le recuerda a Israel: recuerden que ustedes eran esclavos en tierra de Egipto. Eso era Dios ahí. Hoy la psicología te dice: ay, no recuerden las cosas malas. No. Dios les decía a esta gente: hey, recuerden que ustedes eran esclavos en la tierra de Egipto. Cada vez que quizás los veía Dios tan orgullosos, recuerden que ustedes eran esclavos y que los saqué yo con mano fuerte, con brazo extendido. Continuamente les estaba recordando esto. Entonces, queriendo hacer una aplicación temprana en el sermón, yo creo que no solamente para los efesios, para nosotros esta mañana, recordar de dónde Dios te sacó es extraordinariamente bueno. Recordar la gracia que te arrancó, la gracia que te tomó sin que tú realmente vinieras a buscarlo ni a escogerlo, sino que estabas en tu vida, en tus cosas, y el Dios del cielo te buscó, hermanos. Él te buscó con su gracia, con su evangelio, y te atrajo hacia sí mismo para salvarte. Y es un gran momento para nosotros reflexionar de dónde Dios nos sacó. Mientras más profundo el hoyo que te sacó, más debes reflexionar de dónde Dios me sacó a mí. Y aún los que crean que su hoyo era bien pequeñito, recuerden que al final de los finales todos estábamos perdidos, sin fe, sin esperanza en el mundo, y todos hubiéramos estado en el infierno eternamente si no es por el amor de Dios con el que Él nos amó. Así que haga este ejercicio un momento. Piense en tu corazón, ¿de dónde Dios te rescató? Es más, trate de traer alguna escena dolorosa de esos años, que yo sé que quieres olvidar, pero que es bueno que podamos mirar hoy de dónde Dios te sacó. Y mientras recuerdas eso, también recuerda que no merecías que Él te sacara de ahí. No te sacó porque lo merecías. Él no te sacó por algo bueno en ti. Él te sacó por todo lo bueno que hay en Él, por toda la gracia que hay en Él, por todo el amor que hay en Él. Oh, hermanos, hacer esto que estamos haciendo, y yo le invito a que obviamente lo haga después en su casa, produce varias cosas, pero la primera que debe producir es humildad profunda. Es humildad. Por eso la gente contiende con la soberanía de Dios, y ya he llegado a un punto de conciencia clara donde puedo hablar con los que difieren y tener compasión de ellos con amor, porque si algo trae humildad a la vida de un creyente es entender mi no participación en mi salvación. La Biblia dice que nadie se gloriará en presencia de Dios. Nadie. Y esa es la verdad. Nadie se gloriará, porque la salvación toda le pertenece a Él, hermanos. Toda le pertenece a Él. Y esto trae humildad profunda. Y el creyente, nosotros debemos mantener esta humildad todo el tiempo. Tan pronto veamos que nos estamos levantando, hay que volver a entender quién era yo. Nada en mí para amar. Pero Él me amó, me buscó, me escogió, me sacó de allí, me trajo a Cristo, me lavó, me justificó, me santificó, y ya en el corazón de Dios me glorificó. Ya es como que me llevó a la gloria con Él, me sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Humildad es lo primero, pero segundo, obvio, gratitud. Cuando uno vive de esta manera, entendiendo el evangelio, entendiendo de dónde Dios me sacó, la gratitud es continua y es parte de la alabanza, parte de la adoración, parte de acercarme a Dios. Es antes de pedir nada, antes de nada dar gracias. Mire, un paréntesis, es mi humilde opinión, humilde, y puede ser que no sea, ¿verdad?, exacto,
Pero yo pienso que es esto, falta de humildad y falta de agradecimiento, lo que ha trastocado la manera en que adoramos y oramos a Dios. Cuando uno tiene humildad y agradecimiento, uno se acerca a Dios en agradecimiento profundo. Y uno se acerca a Dios conociendo quién es Él, quién soy yo como pecador salvo por gracia. Y mis palabras van a ser dirigidas a Él, obviamente en confianza, como dice el escritor de los Hebreos. Pero confianza no significa falta de respeto. No sé si usted me entiende. Una persona puede tener confianza conmigo, pero no significa que crucen líneas que en verdad no se cruzan. Entonces, cuando hablamos de reverencia a Dios y cuando hablamos de respeto a Dios, hay confianza. Él es nuestro papá, Él es nuestro Padre Celestial. Piensa en la relación con un padre. Uno tiene confianza con un padre, pero esa confianza no me da el derecho de faltarle respeto o humillarlo delante de la gente o decirle algo peyorativo porque yo tengo confianza. No, eso no es confianza, eso es falta de respeto. Y queridos, esta manera que se ideó tiempo atrás de acercarse a Dios no es confianza, es falta de respeto. Usted sabe a lo que me refiero. Esto de que porque yo lo digo ahora, tienes que hacerlo. ¿What? ¿Quién eres tú? Porque tú dices qué. Porque si tú eres un pedazo de barro, porque tú dices que Dios no tiene que hacer nada porque tú lo dices. Ninguna de las oraciones del apóstol Pablo enseña eso. La oración modelo que Jesús enseñó para nada enseña eso. Y el que estaba enseñándola era Dios mismo, Dios hombre. Y Él mismo, cuando se dirigía al Padre, lo hacía con reverencia y con respeto. Él mismo. O esta cosa de estar hablándole a las potestades superiores como si tuviéramos autoridad. Ahora yo envío ángeles tienen que salir ahí y cuidar esto. Vayan ángeles porque ustedes me sirven a mí. Es un mal entendimiento horrible. Como si los ángeles tuvieran que obedecerme a mí. Yo imagino que ellos oirán a esa gente y dirán, ¿qué le pasa a este pedazo de tierra que está mandándonos a nosotros para todos lados aquí? Jesús mismo, cuando Pedro le dio el espadazo a Malco en el arresto, Jesús le dijo, estoy parafraseando, esta es la versión Richard González que va a salir algún día. Él le dijo, hey, ¿qué haces, Pedro? Date quieto, chacho, el que mata por la espada morirá. Tú no sabes que yo podría pedirle a mi Padre que enviara ángeles y Él enviaría legiones. Jesús no dijo, yo podría ahora tronar los dedos no, Jesús mismo dijo, yo podría pedirle a mi Padre. Usted va a orar por protección, ¿qué usted hace? Oro a mi Padre. Padre, tu palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Yo estoy en esta situación, yo te pido que me guardes. La soberana voluntad de Dios es lo que Él va a hacer. No tengo derecho a hablarle a Dios como si Él fuera mi criado, mi sirviente. Y haz esto ahora. Y peor usar el nombre de Jesús como si fuera ese amuleto final y en el nombre de Jesús. Como que para qué. Ahí dije ya. Después que yo diga eso, todo tiene que pasar. No, queridos. La falta de humildad, la falta de gratitud nos ha llevado a esas aberraciones que se han convertido en la norma y en la pauta, en el modelo y la forma de la iglesia orar. Es increíble. Esto ha sido no epidémico, pandémico. O sea, esto ha arropado el mundo. Se prende la radio, allá hay gente, y ya, claro, y yo, ¡ay! Una cosa terrible. Casi ya no se escuchan oraciones de Padre, me acerco a ti con temor y temblor para suplicar. No, eso es falta de fe. No, eso es bíblico. Esa es la escritura. Ese es el evangelio puro. Esta gente no tenían humildad y hoy nos falta humildad por falta de pensar de dónde Dios nos sacó. Lo tercero que produce esto es profundiza nuestro amor por el Salvador. Cuando usted considera su estado anterior y cuando usted considera lo que era el resultado de su estado anterior, eternamente hablando, eso profundiza nuestro amor por Cristo, nuestro amor por el Señor. Porque, bueno, es que Jesús mismo lo enseñó. ¿Ustedes recuerdan
la mujer que entró a la casa donde Jesús estaba cenando con este fariseo. Esta mujer pecadora, como la Biblia le llama en ese capítulo. Esta mujer entra con su frasco alabastro y esta mujer derrama todo este perfume carísimo. Pero antes lloró sobre los pies de Jesús, lloró profusamente, tanto que pudo lavar los pies con las lágrimas y secarlos. Esto es un espectáculo, hermano. Todo este salón se paralizó. O sea, esto es una mujer llorando tanto que con sus lágrimas saca el polvo de los pies de Jesús y con su cabello largo lo seca. Oh my God. Eso es impresionante. El fariseo estaba boquiabierto que Jesús permitiera que esta mujer pecadora lo tocara. De hecho, ya para él, este no puede ser ningún profeta, este no es ningún profeta. Mira cómo permite que esa mujer, y esa mujer derramó su alma, derramó su vida, derramó su corazón, ungió a Jesús. Y Jesús, cuando le contó al fariseo, lo que le dice en la moraleja final es: mira, lo que tú no entiendes es que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, hoy yo le digo, nuestro amor por Jesús está relacionado a la conciencia que yo tengo de cuán grande es mi salvación, cuánto amor Él me tuvo. Si usted no tiene esa conciencia, si usted se crió en la iglesia y usted es de esa generación que como que pasaste de los jóvenes y te criaste en la iglesia y seguiste y no has tenido esa conciencia, porque a lo mejor tú piensas: yo nunca he hecho pecados tan malos, yo nunca he estado. Entienda hoy que nuestra condenación no solamente era por los pecados prácticos que hiciéramos, sino también era porque tenemos encima de nosotros el pecado como tal. Éramos reos del infierno todos nosotros, y cualquier persona que se trate de autojustificar hoy pierde de perspectiva la gloriosa enseñanza que Pablo está trayéndole aquí a los efesios, haciéndoles recordar. Los estaba llevando a recordar para que profundizaran su amor por el Salvador. Y número 4, también esto nos lleva a reflexionar, sobre todo el tiempo que perdimos sirviendo al pecado. ¿Usted tiene eso ahí? Yo vi a usted mirando para allá y no sabía que era que tenían. Y yo pensé que el bosquejo llegó tarde. Ok, gracias. Piensa en ese momentito, hermano. Perdimos tanto tiempo en el pecado. A ver cómo digo esto. Yo creo que a veces no tenemos esto en nuestra conciencia espiritual muy claro, porque muchos de nosotros hemos desarrollado este tipo de cristianismo de mínimo. Este tipo de cristianismo de, tú sabes, o lo mínimo. Voy a la iglesia el domingo cuando se puede, porque hay muchas cosas, hay muchas actividades, hay muchas situaciones. Y es lo que hago. Voy ahí, me siento, escucho un ratito y salgo. Queridos, el apóstol Pablo decía que él gastaba su vida en el evangelio. Mi pregunta para mí primero, para usted hoy: ¿en qué estás gastando tu vida? Yo sé que voy a sonar legalista, I know, me arriesgo. Pero si leer te produce espasmos en el cuello, que sean por leer la Biblia y no por Facebook. Recuerde que tener la cabeza así es una tensión para todo el sistema superior de la espalda y el cuello. Y hay gente que tiene espasmos, pero no son por la Biblia. Es porque el celular ha ocupado
un espacio vital en la vida moderna hoy. Es como, wow, es como la vida, es como no hay ningún momento sin Él. Es como una cosa, si no es leyendo es un video, si no es contestando un texto, si no es mirando una cosa, si no es Pinterest, si no es Diablesteres, alguna cosa hay, algo hay. Ay, no. Pero es la realidad. Llevas 10 años en el Señor. ¿En qué te has gastado? ¿Qué esfuerzo has tenido tú por la causa del Señor? Dímelo. ¿Cuál ha sido tu esfuerzo? Hay gente que son orgullosos de eso, que yo me he esforzado para criar estos hijos. Eso se va y se queda aquí. ¿En qué te has esforzado tú para llevar el evangelio a alguien? ¿En qué te has esforzado para poner algún dinerito y que lleguen misiones a sitios donde Cristo nos ha mencionado? ¿En qué se ha esforzado usted? Es más, por la iglesia local, ¿en qué se ha esforzado? Y aquí hay muchos que se han esforzado, pero otros nunca se han esforzado. Gente que 20 años, 10 años en una iglesia y nunca han movido nada en ese lugar. Nunca han sido parte realmente de la historia del sitio, solo de entrar y salir, hermanos. Y eso es falta de entender que usted y yo perdimos tiempo en el pecado y que ahora no hay tiempo que perder. Lo que vivimos en la carne lo vivimos para la gloria del Hijo de Dios, hermanos. Este es un llamado a despertar, este es un wake up call. Hay que beber una taza de café de la Escritura porque estamos dormidos en este sistema que nos mece. Nos mece como bebés y se nos van los años. Y se nos van los meses y la vida, y cuando miramos, nada hemos hecho por la causa del Señor. Y usted sabe que yo hablo desde la gracia. Yo no estoy hablando de hacer nada para ser salvo, y no estoy hablando de hacer nada para que Dios te vea mejor. No, sino por lo contrario, porque Él te sacó de allí, porque habías perdido años vitales de tu vida, y ahora lo que te queda, que tú crees que es mucho, que no sabes si es esta noche o mañana, o de aquí a 50 años que te vas. Porque el Señor es el que tiene eso en su mano. Cada vez que uno sale de la casa, uno no sabe si es la última vez que vio su familia. ¡Uy, qué negativo! No, es bíblico. Es bíblico. No, pastor, porque yo mando a Los Ángeles. Vamos a seguirlo mandando. Oh, hermano. No sé si usted me entiende hoy. Pero es que esta vida trata de distorsionar tanto el evangelio bíblico, lo trata de aprisionar tanto en sus redes. Lo tengo que terminar. Voy a darle el punto número 3. Es el verso 13. Hechos cercanos, aleluya. Él nos hizo cercanos a los que estaban lejos, dice el verso 13. Pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Ese es vocabulario del Antiguo Testamento, realmente. Lejos y cerca se refería a lo siguiente. No sé si usted ha visto este dibujo tan precioso que han hecho. Hay una iglesia que conozco, bueno, la Bautista de Glenview, que lo tiene aquí en acá en la plataforma. Atrás, por años lo ha tenido. Es Israel en el peregrinaje del desierto, acampado, con el tabernáculo de Dios en el centro, y la formación que Dios ordenó. Dios dio una formación exacta de cómo cada tribu con su estandarte se colocaría. Entonces es como una toma de arriba, y está en la columna de fuego en el medio, y tú ves todas las tiendas de las tribus alrededor, y da una sensación preciosa, porque lo que está indicando es la realidad de a lo que se le llama estar cerca, ser el pueblo de Dios, y Dios habitaba en medio de ellos. Esa es la idea del templo. Luego de ese tabernáculo, la idea de Dios era el templo, la morada del Señor, porque Él quería habitar en medio de su pueblo. Así que
habitando en medio de ellos, ese era el único pueblo que estaba ¿qué? Cerca de Dios. Estaba cerca de su presencia, estaba cerca de su salvación. Pero entienda, el estar cerca no indicaba que todos eran salvos. Tenga claro que ese era el problema de los israelitas. Ellos pensaban que porque tenían la circuncisión, ya, y no. Luego Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento que no era esa circuncisión la que salva, es la circuncisión del corazón, realmente. No es esa circuncisión externa, sino la del corazón. Y Pablo a los romanos les enseña que no todos los israelitas realmente eran israelitas. No todos eran el pueblo espiritual de Dios, sino muchos eran solamente la simiente natural, no la simiente espiritual. Pero estaban cerca, estaban ahí. La presencia, la gloria, la Shekinah, que no es una palabra que aparece acá, sino en escritos que no son parte de la Biblia, pero se usa mucho. Estaba ellos cerca. Y los gentiles estaban ¿dónde? Lejos de la presencia, lejos de la gloria. Y ese es el vocabulario que vemos aquí. Los que estaban cerca son los judíos, los que estaban lejos eran los gentiles. Entonces estaban tan lejos los gentiles que en el verso 12 dice claramente que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Esa frase nada más, podríamos estar ahí sin Cristo y todo lo que es estar sin Cristo, apartado de la ciudadanía de Israel. O sea, no tenían un pueblo realmente, no tenían una conexión vital con un pueblo, aunque tenían uno físico. Aquí Dios está hablando en términos espiritual. No tenían eso y no tenían esperanza, y sin Dios en el mundo, cortados de un pueblo, pero peor aún, cortados de Dios. Yo espero que ahora usted vaya entendiendo el porqué de la iglesia, el porqué Dios ideó este plan. Porque ahora en este plan, a los que estaban lejos, tanto como a los que estaban cerca, Dios los llamó a ser parte de lo que es su plan maestro antes de la fundación del mundo, que no era simplemente el Israel nacional o natural, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo, que se compondría tanto de judíos que Dios ha llamado a la salvación, como de los gentiles que Dios ha llamado a la salvación. Y ambos vendrían a formar un solo cuerpo. Por eso es que hablamos de la unidad del cuerpo de Cristo. Este es el libro de Efesios, y le hemos titulado a esta serie como El Misterio Revelado, porque jamás en el Antiguo Testamento ningún judío tenía capacidad ni siquiera de pensar que Dios iba a hacer algo como esto y que nos iba a unir. Y luego los otros sermones van a explicar de cómo Dios derribó la pared intermedia de separación. El único que podía hacerlo, lo hizo. Hombre no podía reconciliarnos, pero Dios podía reconciliarnos, y lo hizo a través de su Hijo. Su Hijo fue molido para llevar nuestros pecados, pero para también reconciliar ambos pueblos en uno solo, matando las enemistades, hermanos, ahí a través de la cruz. Pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Por la sangre. Dos versos y termino y vamos a tomar la cena. Por favor, Hechos, si es tan amable, me acompaña al libro de los Hechos. Hechos lo escribió un gentil, el doctor Lucas. Hechos capítulo 2. Este es el apóstol Pedro después del final de su sermón, y con la gente ya arrepintiéndose de sus pecados. Pedro les recalca en el verso 39: porque para vosotros es
la promesa. Está hablando de la promesa de salvación, hermanos. Y para vuestros hijos, ese vosotros y vuestros hijos son los judíos. Él está diciendo, esa promesa es para ustedes, judíos. Él estaba hablando a judíos y a prosélitos que se habían reunido para la fiesta de Pentecostés. Miles de personas estaban allí, escucharon el sermón y querían venir en arrepentimiento. Para vosotros y para vuestros hijos. Pero mire bien, si hubiera quedado ahí, los gentiles estábamos fritos. Y para todos los que están lejos. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Nosotros los gentiles. Y después dice algo maravilloso. Para cuantos llame, no para cuantos quieran, para cuantos llame el Señor. Aleluya, para cuantos llame, hermanos. Es extraordinario que habiendo estado nosotros lejos, lejísimos, históricamente, espiritualmente, como gentiles, sin Dios, sin esperanza, ahora en Cristo, por su sangre, Dios nos haya acercado a su pacto, pero también a su pueblo. Ahora usted y yo, hermanos, somos el pueblo de Dios. Usted y yo ahora somos ese linaje santo. Usted y yo ahora somos ese pueblo escogido, esa gente adquirida por Dios para anunciar sus virtudes. Romanos, si es tan amable. Romanos capítulo 5. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos reconcilió con Dios. Hoy tenemos paz, estamos reconciliados con Dios. No hay ira de parte de Dios para nosotros. Ya no somos hostiles, ya no somos enemigos de Dios. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Mira el 2. Por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oh, hermanos, recuerde por favor que el día que Dios te trajo a Cristo, Él te sumergió en el cuerpo de Cristo. Él te bautizó en el cuerpo de Cristo. Usted ahora mismo está unido a todo el cuerpo de Cristo que está en el globo terráqueo. Nos guste o no nos guste pensar que estamos unidos de esa forma, estamos unidos de esa manera en Cristo. Porque estamos unidos a Cristo, ahora somos miembros y parte del cuerpo de Jesucristo. Nadie mayor, nadie menor, nadie que Dios prefiera más o prefiera menos dentro de ese cuerpo, sino todos somos parte igual del cuerpo de Cristo. Por eso es que usted va a ver cuánta fuerza se le pone en el Nuevo Testamento a hablar contra la división, hablar contra la falta de unión en el cuerpo local y el cuerpo universal. Obviamente el cuerpo universal siempre tendrá sus separaciones y sus divisiones, porque realmente estamos unidos espiritualmente. Y yo difiero de la gente que dice que la oración de Cristo se quedó pendiente para un futuro, cuando Cristo oró al Padre: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Esa oración no se quedó pendiente. Ninguna oración que Cristo haga se quedará sin contestación, porque todo lo que Cristo oró es la voluntad del Padre, y si es la voluntad del Padre, el Padre lo hizo. Esa oración se refiere al cuerpo de Cristo y a la unidad que todos tenemos en Cristo, no a una uniformidad física que nunca existirá. Nunca seremos uniformes aquí entre las denominaciones y entre las iglesias
iglesias, pero esa unidad no se refiere a uniformidad, sino a nuestra unión espiritual mística con Cristo, en el cual ahora mismo los creyentes que están en China o en Alemania o en Japón o en todos los países de África, con ellos usted y yo somos uno en Cristo. El más humilde de ellos, usted no es mayor que él, ni tiene nada especial sobre él. Por eso es que en la iglesia hay que derribar las jerarquías y las divisiones de clase. Por eso yo estoy luchando que usted entienda que el que yo esté aquí predicando no me hace mayor que usted, me hace simplemente uno que dirige en la congregación y a quien Dios pide que se le respete como el ministerio que hace, pero no me hace más grande que usted, ni me da una entrada que usted no tiene al trono de Dios, ni me da un password ni un código. A mí nunca me han dado un código especial para nada. Soy igual que usted. Los ancianos somos iguales que usted. No hay lo único que Dios nos llamó a liderar, porque alguien tiene que guiarla o alguien tiene que liderar en el sentido humano. Él es el que lidera en el sentido general, pero en el sentido humano. Y lo otro que hay que derribar, que nuestro pecado lo hace tan común, es que la gente entra a una iglesia y empiezan a buscar asociarse con los de su condición social, su condición socioeconómica, su condición. Por eso yo aborrezco, y si usted está en una iglesia que hace eso, usted está viendo, I'm sorry, no le quiero molestar, pero empresarios del reino, club de empresarios del reino, eso es dividir la iglesia. No importa los empresarios del reino o no reino, aquí todos somos iguales. Gloria a Dios por los empresarios y gloria a Dios por el que no puede dar ni un peso porque está pelado y no está tan arrancado como la chucha del dominó. Eso era un refrán de mi papá. Pero vemos la iglesia y rápido tú ves que la iglesia se forma en clases. Entonces tú empiezas a ver los grupos y empiezas a ver acá. Acá están los empresarios, la gente que tiene tal cosa, la gente que trabaja con tal cosa, la gente que son así. Entonces eso es una iglesia dividida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no haya eso. Por eso Santiago habla tan fuerte sobre eso. Santiago dice que no hayan esas divisiones. Santiago dice, mira, si entra alguien a la iglesia distinguido y tú rápido lo metes en la primera silla, pero al hermano de humilde condición lo pones por allá botado. Santiago dice, es pecado. ¿Qué están haciendo? Eso es pecado. Y aquí el pecado nos lleva a eso, hermanos. Nos lleva a eso. Nos lleva a eso. Y acá no importa lo que uno tiene y lo que no tiene. Tampoco los grados, tampoco la escolaridad. No. Es la humildad la que debe reinar en la iglesia local. Es saber que tú eres empresario, good for you, pero eres un pecador salvo por gracia, igual que yo. Tú tienes más grados que un termómetro, good for you. Dios te permitió, Dios te concedió y lo concedió para su gloria. Yo no tengo grados, pues soy un pecador salvo por gracia y tú eres un pecador salvo por gracia. El día del juicio frente a Cristo en el bima, a ti no te van a pedir, pon tus diplomas aquí. No. Allí todos vamos solamente por Cristo, solamente por gracia y solamente a través de la fe por la cual vivimos y por la cual morimos. Hermanos, creo que Torre Fuerte está despertando a un nuevo tiempo. Esta reforma que ha comenzado unos años atrás apenas está comenzando a tocar la fibra de la iglesia, a tocar el corazón de la iglesia, a tocar, ya estamos viendo personas tan compungidos por el evangelio, hermanos, dando cuenta de sus pecados, dando cuenta de sus vidas, viniendo a decir la verdad que ocultamos, porque la religiosidad pasada lo que hacía era ocultar todo bajo un manto de espiritualidad, bajo un manto de cosas. Estoy en 7 ministerios a la vez, pero en fornicación. Entonces escondiendo, ahora no, ahora sabemos, todos somos pecadores.
Pues mira, aquí está, ese es el pecado que me está matando a mí. Alguien que me pueda ayudar. Y nadie se va a escandalizar y nadie, sino vamos a amarte, a corregirte, a disciplinarte y a hacer lo que hay que hacer. La gente se escandaliza. ¡Ay, Dios mío, pastor! Alguien estaba ahí en un ministerio. Es pecador salvo por gracia. Ay, no, pero es que yo no puedo considerar que un cristiano está en fornicación. Pero hermana, y la lengua suya que está matando a todo el mundo aquí. Usted tiene su lengua. Déjese de eso. Déjese de asquearse del pecado del otro. Asquéese de su propio pecado. Mire su propio pecado y diga: oh Dios, esto asquea. No el del otro. No, se me estoy pareciendo a Paul Washer hoy y no me gusta eso, así que ok. No. Bueno, pero eso es necesario, hermanos. ¿Qué tal si ahora al tomar la cena, mientras discernimos el cuerpo de Cristo, me bajo esto, molido en la cruz, pero también el cuerpo de Cristo aquí presente, la iglesia, consideramos unos minutitos en lo que repartimos, de dónde Dios te tomó a ti y te sacó?